Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tardes o noches, cualquiera que sea su horario, en cualquier lugar en el que nos estén viendo. Gracias por estar acá en este su programa. Yo soy Antonio Morales y estamos en NutriSapiens. Bueno, y el día de hoy traemos un tema muy interesante que déjenme les doy, hoy quiero empezar con datos duros. Fíjense que en la última prueba en Sanud, que es esta prueba que hacen para checar cómo está la salud de la población mexicana, se vio que 14.6 millones de personas padecen diabetes. Para que nos pongamos un poquito en contexto y lo contextualicemos, valga la redundancia, un poquito más, en el Estadio Azteca caben 83.254 personas. Es decir, que caben 175, son 175 veces un Estadio Azteca las personas que padecen diabetes nada más en nuestro país. Entonces yo creo que es un tema que da mucho, que se tiene que visibilizar, sobre todo en este mes que se está, no llamemos celebrando, pero conmemorando la lucha contra la diabetes. Y para eso traemos un invitado muy especial. Él, fíjense, es licenciado en nutrición por parte de la Universidad Intercontinental. Además, tiene un diplomado en nutrición deportiva y su manejo multidisciplinario. También tiene un diplomado por parte de la Asociación Mexicana de Diabetes, que es un diplomado de educador en diabetes. Y actualmente se encuentra cursando la maestría en nutrición clínica y lleva ya algunos años trabajando como profesor en un diplomado que se llama Alimentación Saludable y de igual manera por parte de la Universidad Intercontinental, y también lleva dando ya algunos años consulta en el consultorio Agape. Él es el licenciado en nutrición Mauricio Morales Martínez. Mauricio, ¿cómo estás? Muchas gracias, Antonio, gracias por la invitación. Pues bueno, estoy emocionado y también un poco nervioso de estar aquí, pero todo sea por llevar la salud a todo el mundo, ¿no? Que se escuche la palabra de una buena alimentación, la palabra de qué es una correcta alimentación, por eso nos encontramos aquí. Ok, bueno, muy bien. Fíjate, yo quiero llevar este podcast el día de hoy como si yo fuera un paciente que no sé absolutamente nada de ¿Ok? nutrición, nada de la enfermedad, y tú como experto me cuentes. Entonces, doctor, nutriólogo, como te dijera un paciente, ¿qué es la diabetes? Ok, empecemos viendo que la diabetes es una enfermedad en la cual tiene varias divisiones. Ujú, Empezando por ahí, existe la diabetes tipo 1 que anteriormente se denominaba diabetes juvenil, ujú. ya que se solía presentar más en los niños y adolescentes, por eso este nombre. ¿Y en qué consiste? En este tipo de diabetes tu cuerpo no produce insulina. Ujú. Al no producir insulina necesitamos, como parte del tratamiento, inyecciones de insulina para poder llevar a nuestras células lo que sería la glucosa, o en términos simples el azúcar. Ok. Esa sería la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 es justamente cuando tu cuerpo no puede utilizar de forma correcta esta Ujú, insulina por algún problema, porque la insulina que sí produce ujú. pero es deficiente. Esta es denominada diabetes tipo 2, que anteriormente también se denominaba diabetes del adulto. Ujú. Y tenemos un tipo 3 que sería la diabetes gestacional. Normalmente se da en las mujeres embarazadas, pero fíjate que hay algo curioso. Los niveles que usualmente usamos para determinar si es diabetes Ujú. serían más de 126 miligramos sobre decilitro. En cambio, en una mujer que tiene diabetes gestacional, estos niveles no alcanzan los 126, sin embargo son mayores de lo que sería normalmente, arriba de 100, entre 100 a 125 está Ok. ese rango. Ok, bueno, ahorita retomamos eso de los parámetros, pero antes me gustaría que me dijeras qué es la insulina y por qué es tan importante. Claro que sí, la insulina es una hormona, desde el punto técnico es una hormona secretada
por las células beta de nuestro páncreas. Y es muy importante, y lo voy a decir con un ejemplo que la verdad me encanta demasiado. Veamos la insulina como una llave. Supongamos que la célula es una casa y nosotros somos el azúcar, la glucosa. Obviamente, ¿qué pasa cuando no traes tus llaves? Que en este caso sería la insulina. No puedes acceder a tu casa. Por ende, al no poder entrar, no puedes entrar a hacerle mantenimiento, lavar trastes, no puedes entrar a limpiar. Eso es justamente lo que pasa con la insulina. Es esta llave que nos abre la puerta de nuestra casa para que justamente el azúcar, la glucosa, pueda entrar a nuestro cuerpo. Ok. Oye, ¿y cuáles son los síntomas tempranos que yo puedo tener para decir, híjole, ¿tendré diabetes? Sí, mira, los síntomas tempranos son conocidos también como las 4P, polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Empecemos uno por uno, ¿no? Tenemos lo que es la polifagia, que tienes un hambre excesiva mayor a la que normalmente sueles tener. Poliuria, que igual sueles ir al baño más veces de las que normalmente tú vas, y eso pues tú lo puedes ir contando. Habrá gente que diga, no, yo voy 2 veces, ¿no? Pero empiezo a notar que voy 5 o 6 veces. Es una señal de alerta. Y también tenemos lo que es el hambre excesiva. Y bueno, también tenemos lo que es la pérdida de peso. Tenemos lo que es la pérdida de peso, que justamente si empiezas a notar que tú empiezas a perder peso, si no estás haciendo actividad física mayor a lo que normalmente haces, no has cambiado nada, eso también es una señal de alerta. También tenemos algunos otros síntomas como puede ser el cansancio. Empiezas a notar que te cansas de más, empiezas a notar que tienes mucho, ya no rindes el día al día, y también la visión borrosa. Ese es uno de estos síntomas que se pueden presentar. Ok, ¿y qué hago si estoy teniendo todos estos síntomas? Ya dije, estoy yendo más veces al baño, estoy perdiendo peso y tengo mucha hambre. ¿Qué hago? Al tener estos síntomas que tú los empiezas a notar, lo importante es que empieces por ir a hacerte un examen de laboratorio, justamente para ir viendo cómo están tus niveles de glucosa. También hacerte en ese examen tu hemoglobina glucosilada. ¿Qué es esto? Es justamente este conteo para ver cómo ha estado en los últimos 3 meses tu glucosa, y a partir de ahí ir con un médico, con un especialista, para que él determine si sí es que tienes diabetes y vas a esto, o si realmente puede que estés padeciendo de otra cosa. Ok. ¿Cuál es el médico que se acudiría en este caso? Mira, yo recomendaría que fuera un endocrinólogo, ya que al ser una enfermedad, lo que hablábamos, ¿no? El páncreas, de la insulina, justamente yo recomendaría que si fuera con un endocrinólogo, para que él pudiera decirte y darte un diagnóstico certero de si estás teniendo los síntomas de diabetes o estás padeciendo otra cosa. Ok. Oye, y acabas de mencionar hace un rato algo de parámetros, ¿no? De tanto. ¿Cuáles son los parámetros normales? Y también a partir de cuándo, si yo me hago una prueba de estas con el glucómetro, que es este aparato que nos pinchan el dedo y nos sale sangre, ¿cuánto tengo que tener para asustarme y con cuánto estoy bien? Ok, mira, los valores normales en población normal son de glucosa entre 70 a 100 miligramos sobre decilitro en ayunas. Eso sería lo normal. Sin embargo, cuando empiezas a notar que rompes esa barrera de 100 miligramos, tienes que empezar a prestar atención. Es un punto en donde se conoce como, lo pueden decir como resistencia a la insulina, prediabetes, ese paso entre 100 hasta 125. Una vez que rompes esa barrera de 125 y llegamos a 126, es cuando literalmente ya ahora sí que corre, porque necesitamos saber qué es lo que está pasando. Pero no por eso quiere decir que si llegas a tener niveles 110, 120, los dejes pasar. También es importante analizar qué fue lo que pasó. Por ejemplo, te estoy hablando de en ayuno. Sabemos que si una noche anterior probablemente tuviste una cena muy fuerte o algún momento de que te haya hecho subir tus niveles de glucosa, es también importante checar eso. Ok, entonces estos parámetros son en ayunas. En ayunas. Con una cena normal. Una cena normal. Si cenaste así pesado, ya hay que volvértela a hacer al día siguiente, por ejemplo. Justamente, sí. Y también obviamente hay que tomar en cuenta algunos otros factores, por ejemplo el estrés. También además del estrés,
si llegas a estar enfermo, esto también puede aumentar tus niveles de glucosa. Por eso es importante estar atento a tu alrededor, qué es lo que lo está causando. Ok. Oye, y si ya, ni modo, no me cuidé, tengo diabetes. ¿Cuáles son las consecuencias de una persona que padece diabetes? Pues mira, para llegar a las consecuencias, sí, como tú lo mencionaste, ya no nos cuidamos, supongamos que no nos cuidamos, pasó ya mucho tiempo, no hice nada, no hice caso. Existen varias consecuencias y muchas cosas a tener en cuenta. Empecemos hablando por el más común que mucha gente ubica, ¿no? El pie diabético. ¿Esto qué ocurre? Obviamente sabemos que las extremidades, las piernas, como están más alejadas del corazón, tarda mucho más en cicatrizar. Es por esta razón que las personas que viven con diabetes, además de lo que te lo menciono, está más alejado del corazón, y entre los problemas que puede causar tener altos niveles de glucosa, azúcar en sangre, obviamente evita que esta circulación llegue al donde tiene que llegar, a nuestras extremidades inferiores, y por eso se puede llegar a dar el pie diabético. Por esta misma razón dañamos los vasos y podemos llegar a tener retinopatía diabética. Llegamos a dañar los vasos de nuestra retina, y también esto nos puede causar como el síntoma que ya hablábamos, la visión borrosa, podemos llegar a perder la visión en casos extremos. Es por eso también que hay que tener en cuenta. También afecta a nuestros riñones, puede afectar su funcionamiento, las cargas altas de glucosa pueden dañarlo y no podemos poder depurar bien lo que se tenga que depurar. Ok, oye, ¿y una persona con diabetes tiene que modificar su estilo de vida o puede vivir como cualquier otra persona? ¿Qué pasa cuando esta persona ya está ahí y qué le dices? Pues mira, ya cuando una persona está ahí, de hecho es algo interesante. Por ejemplo, antes se le solía llamar el diabético, ¿no? La persona diabética está enfermo de diabetes. Pero justamente se cambió ese término a la persona que vive con diabetes. ¿Esto por qué? Porque si vives con diabetes no quiere decir que estés mal, tengas algo. O sea, tú puedes seguir tu vida. Obviamente si no son restricciones, sino son específicas, cambias estilos, hábitos. Eso es lo que vas a cambiar. Obviamente dependiendo también de el tipo de diabetes que tengas. Si es tipo 1, tipo 2, vas a hacer también tus cambios de hábitos, tus conteos en las comidas de, a ver, voy a contar mis hidratos de carbono, si me inyecto insulina para ver cuánta insulina, si estoy consumiendo 30, obviamente tengo que inyectarme la cantidad para usar esos 30 gramos. También tienes que ver por el ejercicio es muy importante. Se ha visto que el ejercicio puede ayudar a también esta captación de glucosa a través del músculo. ¿Recuerdas el ejemplo que te decía hace rato de que nuestra célula es la casa y la insulina la llave? Bueno, vemos que no tenemos la insulina, no tenemos nuestra llavecita. Cuando realizamos ejercicio se abre una ventana, llamémoslo así, en esa célula, que es un canal llamado GLUT4. Entonces, al realizar ejercicio, se abre esta ventana y como no necesitamos de llave, podemos entrar fácilmente a nuestra casa. Entonces, también por eso es importante la práctica de actividad física y también la parte emocional. Muchas veces la gente, cuando escucha el diagnóstico de es que tiene diabetes, se empieza a hacer ideas y alucina que ya es lo peor, que ya incluso lo piensan así, que se van a morir. Pero realmente tienen que ver que no es el fin. O sea, también tienen que buscar ese apoyo psicológico, ese apoyo de familiares, amigos, para que lo ayuden, porque también pensemos en esas personas. Es malo el que tú, por ejemplo, vayas a una fiesta y tengas que decir, pues me tengo que moderar, controlar mucho a comparación de los demás, ¿no? Entonces, esa parte también de acompañamiento es importante, que las personas no se sientan solas. Ok, entonces aclarar que, ¿cómo dijiste que se menciona ahora? Una persona que vive con diabetes. Una persona que vive con diabetes puede seguir viviendo plenamente y muchísimos años, y que si le dan este diagnóstico no es el fin, ¿no? Exactamente, no es el fin. Inclusive hay algunas pautas también, por ejemplo, cuando sales de viaje. Obviamente todos sabemos que cuando salimos de viaje, que contrata el seguro, que tienes que ver si hay hospitales cerca donde vas. Estas personas igual tienen que tener algún tipo de consideraciones. Por ejemplo, hablar con su médico,
de ver si al lugar a donde van es factible o no también. ¿Por qué no lo sería? Porque justamente tienen que ver si la parte de si tienen al alcance farmacias, tienen al alcance también medicamentos, y justamente tienen que llevar una banda en la cual se registre que es una persona que vive con diabetes. En caso de pasar algún percance, que esperemos que no, sepan los que están alrededor que, o sea, es una persona que vive con diabetes, tenemos que buscar el poder ayudarle. Y también si se encuentra en condiciones, ¿no? Si es una persona que no ha hecho caso a las indicaciones que le ha dado, obviamente, pues sí, no estaría en condiciones para viajar y disfrutar, ¿no? Si es que no está siguiendo lo que se le ha estado diciendo. Oye, ¿y las personas que viven con diabetes se tienen que inyectar esta insulina? No todas las personas que viven con diabetes necesitan insulina. Como te lo mencionaba hace rato, existen dentro de los 3 tipos principales. Tenemos diabetes tipo 1, como ya lo mencionábamos, que esta sí es dependiente de insulina, que así también se le denominaba antes. ¿Esto por qué? Porque te digo, el cuerpo empieza a atacarse a sí mismo. Mencionábamos que la insulina se produce en el páncreas por las células beta. Entonces, obviamente, al destruir estas células, tu propio cuerpo, que aún sigue siendo desconocida la razón, ya no produces insulina. Entonces, en este caso, sí necesitamos insulina. Sin embargo, en la diabetes tipo 2, aquí sí es prevenible porque se da a lo largo del tiempo. Es una enfermedad crónica. Si llevas una vida sedentaria, con excesos, no cuidas tu alimentación, tienes constantemente mucho estrés, inclusive tus horas de sueño no son las adecuadas, aquí sí desarrollarás diabetes tipo 2, pero esta no precisamente es dependiente de insulina, que puede evolucionar si no te sigues cuidando, pero de entrada no todas las personas que viven con diabetes necesitan insulina. O sea, las personas que se tienen que inyectar insulina es porque, digamos, no se cuidaron en cuanto se le diagnosticó la enfermedad. No, o sea, las personas que necesitan insulina son las personas que, digamos, surgió de la nada. O sea, de la nada tu cuerpo empezaste a notar cosas extrañas, empezaste a tener esta sed excesiva, esta hambre, esta ganas de ir al baño, empezaste a perder peso y no sabes por qué. Justamente no sabes por qué, te vas a hacer tu chequeo y es justamente cuando es que ya vives con diabetes. Justamente se da repentinamente, por eso es que antes se le denominaba diabetes juvenil, porque se pensaba que solamente en los más jóvenes aparecía, porque tú dirás, un niño, ¿cuántos años puede tener de no cuidarse? Que sabemos que hoy en día también, sí, problemas como la obesidad está creciendo en el área infantil, pero tú pensarías, los niños tienen poco tiempo de su existencia terrenal, entonces, ¿cómo puede ser posible? Entonces, las personas que necesitan esta insulina son las diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1. O, en su defecto, que la tipo 2 no se trató bien. Exactamente, una descontrolada. Desencadena. Ok. Oye, y en cuanto a la prevención, ¿cómo nos prevenimos? ¿Cuáles son los tips que le das a la audiencia para no llegar a esta enfermedad? Pues primeramente lo menciono de nuevo, recalco mucho la actividad física porque es muy importante. O sea, no solamente por los beneficios que trae para prevenir enfermedades crónicas, obesidad, sobrepeso, la propia diabetes, sino también por todos los beneficios que tiene. También parte de la salud mental viene de hacer actividad física, viene de hacer ejercicio. Entonces ya de ahí estamos cubriendo muchos factores que estábamos hablando anteriormente. El llevar una buena alimentación, que ahí yo lo diría una alimentación más natural, ¿no? Sabemos que existen muchos productos en el mercado, sabemos que cada día la industria alimentaria también está creciendo, pero creo que también podemos escoger la mayor cantidad de frutas, verduras, alimentos que también podamos preparar nosotros en casa, sin depender tanto, obviamente. Sería muy difícil decir no consumas ningún producto empaquetado, ¿no? Porque es imposible, pero que sí la mayor cantidad sea de estos alimentos naturales y lo demás que lo poquito que se pueda de alimentos empaquetados. Mantener esta alimentación saludable también es importante. Y te mencionaba también del estrés, el tener altos niveles de estrés, el no descansar bien, no tener
un buen sueño, esto también nos puede llevar a problemas en el cuerpo. ¿El sueño también puede afectar? El sueño también puede afectar porque tenemos un ciclo, tenemos nuestros famosos y conocidos ciclos circadianos. ¿Qué es esto? Nuestro cuerpo cada cierto tiempo necesita, llamémoslo así, llevar un orden, ¿no? Sabemos cuando estamos despiertos, entonces una vez que sabe que anocheció, sabe que tiene que descansar, tiene que reponer, llamémoslo así, la energía. Entonces, si lo alteramos desvelándonos, viendo también pantallas de televisión antes de irnos a dormir, que afecta el tiempo que dormimos y nuestra calidad de sueño, aumenta obviamente nuestros niveles de estrés también, no descansamos bien y pues obviamente las preocupaciones de la familia, el trabajo, sabemos que no se pueden desaparecer, pero sí es importante aprender a controlarlo. Por eso también la parte psicológica es importante no dejarla atrás en las personas que viven con diabetes. Claro, y muchas veces dejamos ese tema, ¿no? De la salud mental de lado y solamente nos enfocamos en, ya tengo la enfermedad, me empiezo a enchochar, me empiezo a hacer X o Y cosa, cuando pues es un trabajo multidisciplinario, ¿no? En el área de la salud mucho se ocupa esta palabra, ¿no? El trabajo multidisciplinario. Sí, justamente, de hecho, como educador en diabetes, yo te diría que hay 4 pilares grandes dentro de todo el marco que abarca cuidarse y una vez que vives con diabetes, que serían número 1, la alimentación que ya comentamos. Número 2, también el ejercicio. Número 3, la salud mental, como ya lo vemos. Y aquí también un punto importante, no solo es la salud mental de la persona que vive con diabetes, sino también de su cuidador primario. ¿Qué es el cuidador primario? Es la persona que está más cerca de la persona que vive con diabetes, que le ayuda en su día a día, si necesita algo, necesita que le recuerde de su insulina, sus medicamentos, y justamente ese es el cuarto pilar, los medicamentos que llegaras a tener. Eso también es importante. Mientras se cumpla con los 4, no tendría por qué haber un problema. Las personas que viven con diabetes podrían seguir su vida, llamémoslo así, normal, porque te digo, no hay que verlo como, por eso se cambió el nombre, para que no se sienta como decir, estás enfermo, así como hay gente que tiene el cabello rizado o tiene el cabello lacio, así se tiene que ver, vives con eso. Ok, y justo quiero recuperar y hacer hincapié en esta frase que dijiste del cuidador, porque hace unas horas estaba escuchando del síndrome del cuidador, que es esta parte cuando la persona que está, como mencionas, más cerca, más a cargo de la persona que vive con la enfermedad, pues llega como que a un borde del colapso, ¿no? Puede llegar a colapsar. Sí, justamente se le llama como síndrome del cuidador primario y de hecho ese estado se llama burnout, que si lo traducimos sería como quemado. Entonces obviamente el cuidador primario también tiene que tener unas, llamémoslo así, vacaciones, porque si de por sí a veces es difícil hacernos cargo de uno mismo, también estar haciendo cargo de ti mismo y de la otra persona no quiere decir que sea una carga, pero seamos honestos también, obviamente uno tiene que estar como cuidador, tiene su vida aparte, sus cosas que hacer y estar cumpliendo también ese papel protector. Sí, obviamente llega un punto en donde ya se queman, así literalmente ya no lo quieren hacer, incluso llegan a ver a la persona con odio, si es un familiar, un amigo, lo empiezan a ver así, porque llegan ese hartazgo, y no quiere decir que no lo quieran, sin embargo también esa persona necesita desahogarse, necesita ir a terapia, desestresarse un rato, porque puede ser muy complicado llevar con eso. Claro, sobre todo porque recordar que todos somos humanos, ¿no? Todos somos humanos, todos podemos llegar al borde y aquí yo creo que es importante que todos los familiares y el paciente como que hagan un trabajo en equipo, ¿no? Porque de lo contrario, dejarle la carga solamente a un familiar yo creo que va a estar terrible, ¿no? Sí, justamente. Bueno, oye, y volviendo al tema de la prevención, ¿hay algún alimento que pueda aumentar el riesgo de que yo tenga diabetes? Como tal, ningún alimento por sí solo te va a causar, ¿no? Siempre hablamos, por ejemplo, en nutrición que los alimentos no son malos, lo que importa es la cantidad y la calidad de ellos. Obviamente no es lo mismo lo que compras afuera que también lo que te preparas en casa, pero también no tiene nada de malo si
por ejemplo, hoy dices, es que se me antoja esa dona de chocolate. También es importante decir, cómete esa dona de chocolate, porque un estilo de vida saludable no es solamente unos 5 meses lo cumplo, o sea, es toda la vida. Y parte de eso es también llevar esos como chancecitas de dejarte. Entonces ningún alimento te va a causar por sí solo, a menos que lo consumas en exceso. Y a lo mejor ahí, como retomábamos hace rato de los productos ultraprocesados, que hay que tener cuidado con ellos, porque muchas veces siempre hay que revisar en la etiqueta, y esto es como un pequeño consejo, que no contengan jarabe de maíz de alta fructosa. Puede ser en grandes cantidades dañino, obviamente porque hoy decidas comer unos pastelitos no va a pasar nada, pero si repites esta conducta a lo largo del tiempo, claro que sí puede desencadenar problemas. Sí, claro, comer siempre sin culpa, ¿no? Exactamente. Si se te antojó, te lo comes y bueno, ya, a lo que sigue, ¿no? Ajá, exactamente, continúas normalmente. Oye, y en cuanto al control de peso, ¿es importante es un factor de riesgo? Porque aquí yo creo que muchas veces la gente ve que puede haber un diabético con un volumen mayor y hay diabético, bueno, persona que vive con diabetes más delgada. Entonces ahí, ¿qué importa, no importa? ¿Qué es lo que pasa? Pues sí, mira, retomando la clasificación, la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica, lo vuelvo a repetir, en la cual se da por muchos factores, es multifactorial. Y sí, el sobrepeso y la obesidad sí es un factor de riesgo, el control de peso sí es importante, porque grandes cantidades de tejido adiposo puede dañar justamente como nuestras células reciben, captan y utilizan nuestra glucosa, nuestra azúcar. Entonces por eso obviamente es importante tenerlo en cuenta. Y en las personas delgadas hay una frase también que es muy cierta, que no porque veas una persona delgada significa que está sano. Muchas veces hay gente que dice, es que él está flaco, ¿no? Así lo describen. Pero si le hiciéramos un examen de sangre veríamos que tiene triglicéridos elevados, tal vez la propia glucosa también lo tiene elevada, pero no lo demuestra, también porque cada cuerpo es diferente. Entonces por esa razón no solamente es el exterior, también dentro de el interior es lo que también cuenta, y hay que tenerlo muy presente. Ok. Oye, y en cuanto a la toma de la glucosa, es importante estarse chequeando, ¿no? Sí, justamente. ¿Y cómo le hago para tener unos niveles adecuados? Pues justamente para tener unos niveles adecuados, ahí es importante, como lo mencionas, o sea, sí tomarte tus niveles con tu glucómetro. ¿Diario, dirías? Es importante llevar un registro, ¿sabes? He tenido, por ejemplo, pacientes que si les digo, lleva tu diario de registro, en donde se toma su glucosa al despertar, 2 horas después de comer y así a lo largo del día. Y ese diario es importante porque si en algún punto, por ejemplo, retomemos el ayuno, llega a decir, es que ayer sí tenía mis niveles adecuados, ¿no? Pero hoy veo que están un poco más altos. ¿Por qué? Y es justamente esa parte para que él mismo vaya viendo qué pasó, qué fue lo que puede cambiar. Y también es importante porque parte de esto es saber si tenemos hipoglucemia o hiperglucemia. Hipoglucemia se traduciría como azúcar baja. Entonces los síntomas igual pueden ser cansancio, debilidad, mareos. Pero una vez que los presentas, por eso luego corres, te checas tus niveles de glucosa, y una vez si te ves que están por debajo de 70, que quiere decir que ya tienes una hipoglucemia, puedes tomar medidas para corregirlo. Ok. Y a grandes rasgos, cambios en la alimentación. ¿Qué cambios? Ya estoy diagnosticado. ¿Qué cambios debo de tener? Cambios en la alimentación. Hay algo muy bonito que se llama el método del plato. Justamente este método de plato incluso tiene medidas establecidas, debe de medir entre 23.5 centímetros de diámetro aproximadamente. Y este plato nos dice cómo podemos dividir nuestras comidas de una forma sencilla, que no se nos olvide, llamémoslo así, orgánica también. La mitad del plato la tenemos que dividir de verduras, ya sea que tus verduras que tú quieras, zanahoria, calabaza, chayote, por poner unos ejemplos. Un cuarto del plato tiene que ser de proteínas, productos de origen animal como atún, pescado, pollo, carne de res.
Y el otro cuarto tiene que ser de hidratos de carbono, que este puede ser proveniente de frutas, cereales como el arroz, tortillas. De esta forma podemos dividir y hacer que nuestras comidas sean lo más balanceadas posibles. Y así las personas que viven con diabetes lo recuerdan fácilmente, incluso es muy interactivo cuando se los muestras en consulta. Mira, este es el método del plato. Y ya después llegan y te dicen, oye, es que yo empecé a hacer mis platos así, lo empecé a dividir y se me hizo incluso más fácil en lugar de tener que estar contando por ahí calorías, estar haciendo otras cosas. Entonces eso nos puede ayudar. Y justo como te mencionaba hace rato, una alimentación más natural. No podemos dejar de lado completamente productos procesados porque pues están ahí y como decíamos, si se te antoja la dona, está bien, no hay problema, por una vez no va a pasar nada, pero sí lo más natural posible es lo importante. Claro, y si tenemos la oportunidad, ¿no? De, si se nos antojó la hamburguesa, pues qué mejor que hacerla en casa, ¿no? Justamente también lo que decíamos de la calidad y la cantidad. No es lo mismo que compres una hamburguesa, como lo mencionas, en un establecimiento, a que tú compres las cosas, la puedes hacer en casa, sepas qué ingredientes usar y qué no. Y eso sí también llega a ser más natural. Ok. Oye, ¿y cuáles dirías tú que eres el experto en este tema, el educador en diabetes, en cuanto a tus pacientes y tu experiencia, cuáles son los errores más comunes que has encontrado en las personas que viven con diabetes? Los errores más comunes es que, por ejemplo, llegan a tener problemas con sus medicamentos. Hay Ok. veces en las que si llegan a tener pues varios, sí como que se les olvida. La gente no es muy consciente de decir, es que sé para qué sirve esto. Incluso lo dicen, la pastillita azul, por así decirlo, ¿no? La pastillita roja. Entonces no llegan a tener ese control también de qué es lo que está pasando. Incluso también a la hora de las tomas es como de sí hizo su cuaderno, es como, se me olvidó. O incluso, no, pues nada más me la tomé en la mañana y después de ahí ya se me fue todo el día, ¿no? Ujú. Inclusive también en el ejercicio, por eso hago tanto hincapié, porque cuesta de verdad, y lo digo incluyéndome, creo que todos no, a veces nos cuesta realizar actividad física, ya sea por el clima, por que te vas despertando y dices que está calientita la cama, muchas cosas, llego cansado del trabajo, pero siempre es importante darse un momento para moverse, activarse. Y mucha gente también que vive con diabetes lo he visto que dice es que me cuesta trabajo y se entiende, ¿no? Hay veces en las que las actividades laborales, toda nuestra vida diaria sí nos deja un tiempo muy reducido, pero por eso obviamente hay que buscar nuestros pequeños espacios, son como los principales problemas que tienen. Y de la alimentación obviamente también sí, principalmente llegan a sentir esa culpa que hablábamos de que es que me comí esto, me van a regañar, es que, que se me antojó pero no sabía por si se me aumentaban mis niveles o no, o sea, llegan a tener esa preocupación, pero por eso les digo, es que si tú vas bien y vas cuidándote como ya lo hemos hablado, no tendría por qué haber problema de ese gustito que se te dé hoy, ¿no? O sea, mientras estemos bien, mientras estemos controlados, todo surge normalmente. Volvemos a lo mismo, vives con diabetes, no lo veas como que es el fin, que ya fue, o sea, tienes una condición igual con la que puedes seguir por el resto de tu vida. Ok, oye, y ahorita mencionabas del ejercicio. ¿Con qué frecuencia y qué tipos de ejercicios le recomendarías a las personas que viven con diabetes hacer? Fíjate que ahí es algo muy interesante, de hecho yo no lo sabía hasta que tomé el diplomado de educador en diabetes, pero justo también antes de realizar ejercicio tienes que medirte tus niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque obviamente si ves que tienes niveles altos, te tienes que detener un ratito y decir, a ver, que se estabilicen y ya de ahí puedo proceder. ¿Eso Pero por qué? inclusive también, si ves que ves tus niveles, puedes decir como de, pues puedo hacer actividades de cardio, de fuerza. Principalmente el ejercicio de fuerza se deja mucho de lado para esta captación que pueda ser muy adecuada. Ves lo que hablábamos hace rato de que hay una ventana que se llama el GLUT4 que con ejercicio se abre. Entonces obviamente también el ejercicio de fuerza es muy importante. Obviamente no dejar de lado tu ejercicio cardiovascular, pero sí, la gente a veces le huye al ejercicio de fuerza.
cree que se logran los objetivos solo con el cardio y no, o sea, también es parte de entrenar, de, llamémoslo así, forzar un poquito los músculos. Ok. Oye, ¿y eso de detenerse si tienes tus niveles altos, por qué es? O sea, antes de hacer ejercicio. Porque obviamente te puede traer problemas. Sabemos que hacer ejercicio también es un estado de estrés. Ujú. Entonces obviamente si ya te empiezas a agitar, empiezas ese estado de estrés de aumenta tu ritmo cardíaco, tu frecuencia cardíaca, puede llegar a ser contraproducente de que esos niveles altos hagan que caigas más cansado, hagan que te desorientes incluso. Por esa razón es importante medir cómo están tus niveles antes de realizarlo. Ok, muy interesante eso. Pues yo creo que muy pocas personas saben ese pequeño detalle, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente fase de nuestra entrevista? Ok. Acá tengo una calabaza que funciona de tómbola, en la cual yo voy a mover y aquí adentro tenemos preguntas que nos hizo el público. Ok. Entonces yo lo agito y tú escoges una pregunta, ¿ok? Está bien. A colación de el mes. Sí. A ver. Creo que agarré dos. Ah, no, sí es No, uno. es Ok. ¿Qué dice? A ver. Dice, ¿verdad o mito? Las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 tienen las mismas restricciones dietéticas. Ok, para empezar, yo no llamaría restricciones si ya estamos hablando de que vives con diabetes. Porque decir, es que no, tache esto, no. O sea, sin embargo, como Evitar decir, ¿no? Restricciones. evitar decir restricciones para que suene feo, ¿no? Inclusive a mí no me gusta decir, es que estás en un régimen alimenticio. Régimen suena como muy autoritario. Sin embargo, es lo que mencionábamos hace rato, las personas con diabetes tipo 1 sí tienden a tener un conteo más exacto porque obviamente si te estás consumiendo 30 gramos de hidratos de carbono, obviamente tienes que inyectarte la cantidad de insulina para utilizar esos 30 gramos. Ese aspecto sí lo vería un poco, no, pues un poco más serio, ¿no? En cuanto a la diabetes tipo 2. Sin embargo, es interesante y hasta es bonito ver cómo incluso los niños que viven con diabetes tipo 1 solitos saben, solitos se inyectan, ya no necesitan de la ayuda de sus papás. Ellos solitos empiezan a decir, ah, pues ya sé, saben hacer su conteo. Inclusive a veces ellos te enseñan más a ti de lo que puedes aprender porque dices, ah, mira, ellos lo están viviendo. Entonces esa sería como la principal diferencia que vería. Aún así se terminan acoplando muy bien e inclusive aquí hay campamentos en donde se llevan a niños y jóvenes y también personas adultas para que aprendan obviamente de cómo es vivir con diabetes. Ok, y muy admirable eso de los niños, ¿no? Porque el inyectarte tú solo a esa edad, yo creo que muy admirable. Sí, justamente requiere mucha valentía. Ok, ¿te parece si sacamos otra? Sí. A ver, ok. ¿Qué dice? Dice, ¿verdad o mito? Las frutas son dañinas para las personas con diabetes por su contenido de azúcar. Y la respuesta es que es falso. O sea, las pobres frutas igual muchas veces las satanizan y no sé, incluso tú has visto que en internet, en las redes sociales llegan a decir, no consumas fruta, pero realmente, ¿por qué? Las frutas no son malas, volvemos a lo mismo, ningún alimento por sí solo es dañino. Si bien muchos alarmistas les llamaría yo, podrían decir, es que tiene fructosa. Ajá, la azúcar natural de las frutas, pero no por eso quiere decir que este tipo de azúcar sea malo. Claro. Así que las frutas no te van a causar problemas. Ok, entonces dirías es mito. Es mito. Ok, sí. Sobre todo eso que dices de no satanizar ningún alimento. Correcto. Y ningún alimento engorda. El que engorda es el paciente, la persona. El alimento está ahí. A ver, otra, saquemos otra. Ok, ya está. Veamos. ¿Verdad o mito? ¿Un susto puede hacer que me dé diabetes? De entrada es falso, pero tengo una anécdota con un paciente. Que ahí también, por ejemplo, siendo educador en diabetes nos enseñaron a decirle que no le digas paciente, puede ser el consultante, ¿no? Porque está yendo contigo a, pues, consejo, ¿no?
Entonces, con un consultante también fue chistoso porque cuando le estaba dando la orientación, le estaba dando su plan alimenticio, estábamos viendo qué actividades íbamos a hacer. Sin mencionarlo, él solito dijo, es que yo creo que me dio diabetes por un mal susto. Ujú. Y lo describe así justamente, un mal susto. Hasta yo me quedo pensando, ¿existen los buenos sustos? Entonces, tal vez por una sorpresa Sí, piensa sí, que sí. le hubiera dado, pero no, realmente un susto no te puede provocar el que vivas con diabetes. ¿Tú por qué crees que se haya ocurrido este mito tan arraigado en la gente? La verdad no lo sé, o sea, sería interesante buscarlo porque mucha gente cree que es así, Ujú. cree que si me espanto, que a ver, es cierto, ¿no? O sea, si tú te espantas, obviamente aumenta tu frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Lo que te decía hace rato también, el estar enfermo puede aumentar tus niveles de glucosa, azúcar en sangre por ese Ujú. estado de estrés. Claro. Pero si somos honestos, es un estrés momentáneo. No es, por ejemplo, te asusta una araña, la ves en el baño, te asustas, pero solo son unos minutos y vuelves a la normalidad. Entonces, la verdad es curioso e interesante saber de dónde vino esto. Todos tendríamos la enfermedad, ¿no? Todos De tendríamos ser la así. enfermedad ya. Ok, entonces es mito. Mito. Ok, sacamos otra. A ver, aquí está. Dice, ¿verdad o mito? ¿El ejercicio puede curar la diabetes? Mira, yo diría que es mito porque no hay cura para la diabetes a día de hoy. Ujú. Y sí, que alguien me lo diga porque la Ujú. verdad sí sería muy bueno. Pero por eso hacíamos tanto énfasis en el ejercicio. Porque aparte de ayudarte a esa captación de glucosa sin Ujú. necesidad de insulina, tiene muchos beneficios. Desde la parte psicológica, como lo que decíamos, también ese hecho de sentirte tú bien vale mucho. A veces mucha gente piensa que lo más importante es la báscula, lo que estoy viendo ahí, el número, Ujú. y no siempre es así. Es también importante saber cómo te sientes, si la ropa te queda suelta. Tiene muchos beneficios el ejercicio y lo dejamos mucho de lado porque puede ser la flojera, las actividades laborales como decíamos, pero no. ¿Te va a traer muchos beneficios? Claro que sí. ¿Es la cura completamente? No. No, ok, entonces diríamos es Mito. mito. Al día de hoy no No existe existe cura. cura. Solamente podemos trabajar para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Exactamente. Ok. Oye, bueno, para recapitular de esta sesión, entonces, primero, si tenemos los síntomas, que es, como ya mencionaste, pérdida de peso, Pérdida de peso, hambre excesiva hambre excesiva. y muchas ganas de ir a hacer del uno, O sea, digamos, muchas veces. este, vamos a hacernos unos exámenes, ¿no? Ajá. Y posterior a ello vamos al endocrinólogo. Ujú. Vamos al endocrinólogo y también ir al nutriólogo, ¿no? Yo creo que es muy importante. Justamente, exactamente, también es Y importante. qué mejor que un educador en diabetes. Sí, justamente. De hecho, hay incluso un pequeño comercial, pero pues sí, a veces también nos enseñaron de que puede ser las dos cosas, ¿sabes? Una Ujú. cosa es siendo nutriólogo y otra cosa es ser educador en diabetes. O sea, Ujú. son dos cosas literalmente. Así que si hay algún otro educador en diabetes por ahí, pues que se ponga vivo a cobrar doble, porque sí, son dos cosas diferentes, pero obviamente sí, también es importante la nutrición. Se deja de lado y un consejo también es que no sigan mitos, o sea, no sigan creencias en internet, cuestiónense todo lo que están viendo, muchas veces porque a día de hoy como se ve, ¿no? El influencer fitness que ya lo Ujú. subió, porque me dijo esto, sé que va a funcionar, o sea, Claro. cuestiónense la verdad si lo que están viendo es verídico. Incluso les diría que también con nosotros cuestiónense. O sea, todo el tiempo estamos aprendiendo, así que es importante por eso ir con el nutriólogo también. ¿Quién mejor que él que te puede hacer esa orientación alimentaria para decirte, vamos, te apoyo de la mano y no dejarte solo? Ok, sí, claro, muy bien. Y ahorita que mencionaste eso del el nutriólogo, te va a ayudar en algo y el educador en diabetes, como que en un plus, ¿no? Ajá. ¿Nos podrías contar qué es exactamente el papel que tú tienes como educadora en diabetes? Claro que sí, el papel de educador en diabetes es explicarte
Ya a grandes rasgos, todo. Ujú. Hay varias partes, por ejemplo, que yo cuando me han buscado como educador en diabetes, sí aplico de que es explicar las generalidades, porque también es importante que la persona entienda qué es lo que está viviendo, no Ujú. solamente, tengo diabetes, y le preguntas, ¿y qué es? Ah, y se queda, ¿qué Ujú. es eso? ¿No? O sea, es importante también que él sepa qué es vivir con diabetes. Claro. Sepa también, parte de educador en diabetes es explicarle, obviamente, la alimentación, no a grosso modo como sería en consulta de nutrición exactamente, porque el diplomado está conformado también por médicos, psicólogos, personales de la salud, entonces, Ujú. pero sí hay una explicación de alimentación, una explicación también de sus medicamentos, lo que decíamos hace rato, cómo tienes que tomar tus Ujú. medicamentos, llevar ese orden, no solamente es que es esta pastilla, este dulce, o Ujú. sea, no dejarlo así. También la parte de cómo prevenir riesgos, lo que hablábamos hace rato de epidiabético, problemas en los ojos, y también eso, algo que se me olvidó mencionar, esa parte de chequeo, o Ujú. sea, como tú lo mencionaste, es un trabajo multidisciplinario, esa parte también tienes que, en la parte de los ojos, por ejemplo, tienen que ir una vez al año a hacerse su examen de la vista. Ok. También la parte del odontólogo. Si tienes que hacer tu revisión 2 veces al año, pero por ejemplo, si llegan a tener problemas de caries, Ujú. 3 meses, cada 3 meses o el día que lo identifique el odontólogo. Esto porque al tener niveles altos de glucosa Ujú. es un alimento favorito para las bacterias. Ok. Entonces, por esa razón también es importante el cepillado de dientes, también lo que decíamos, el oftalmólogo y cuidado de los pies. Ujú. También aprenden las personas a tener ese cuidado de los pies, de cuando terminen de bañarse, se lo tienen que revisar, se tienen que Ok. revisar sus pies, secarse bien entre los dedos, porque ahí puede quedar humedad, y Ujú. la humedad obviamente también provoca hongos, bacterias, y mantenerse hidratado también la piel, eso es importante. Entonces todo eso también es parte de el papel de educador en diabetes, enseñarle a si tiene hiperglucemia o hipoglucemia, cómo corregirlo, cómo saber identificarlo y otras cosas que recalco, los días de viaje y los días de enfermedad. En esos días también hay algunas medidas que se tienen que tomar. Ok, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Yo de verdad agradezco que estés aquí contándonos todo tu conocimiento y me gustaría que le des un mensaje final a la audiencia que a lo mejor estaba atravesando por este momento o algún familiar, ¿no? Que está atravesando por este momento. ¿Qué mensaje final le darías? De mensaje final les daría, empezando porque no están solos. No están solos, si eres una persona que ya te dijeron que vas a vivir con diabetes, no estás solo. De verdad, busca ayuda de familiares y amigos. Asiste con los profesionales de la salud. Ellos te van a decir qué y cómo hacerle, te van a orientar, te vamos a llevar de la mano. En lugar de, lo vuelvo a decir, de que pienses los mitos que hay en internet, o sea, ve con los profesionales de la salud, ellos te pueden ayudar. Y el mensaje que decía, no es el fin. Mucha gente sí cree que es el final, pero todavía hay una vida por delante. Cambiarán algunas cosas, obviamente, como todos, pero es, por ejemplo, véalo como una etapa de la vida. No es lo mismo las actividades que hace un niño a un adolescente, a una persona adulta que trabaja. Es igual de esa forma, entonces no descuiden su cuerpo, la verdad es importante mantener eso. Repito otra vez, el hacer actividad física, ténganlo en cuenta, así sea desde casa, también para que no piensen que es que tengo que inscribirme a fuerzas en el Ujú. gimnasio. Desde casa puedes empezar tranquilamente y que veas que no es el final, que tú puedes seguir adelante, no es una enfermedad, es una condición. Muchísimas gracias por estar Muchas acá. gracias a ti por invitarme. También muchísimas gracias a ustedes que nos ven. Muchas gracias por estar acá y muy buenos días, tardes o noches.